Es un placer estar con ustedes este par de días para meditar en lo que las Escrituras nos dicen acerca de la familia y del reto que tenemos como padres de poder venir a la palabra de Dios. En los últimos años he tenido el placer de compartir en varias ciudades con el hermano Josué y siempre digo que él ya sabe lo que yo voy a predicar y yo ya sé lo que él va a predicar. Es como si el Señor nos hubiese unido hace mucho tiempo y en el propósito y en el deseo de Dios esto fuese así. Hace 10 años llegué a una conferencia similar como en la que hoy estamos en la ciudad de Saltillo. Era totalmente desconocido para mí el hecho de que se podía educar en el hogar a la manera que durante todos estos años lo hemos venido haciendo en mi propio hogar. Tengo 3 hijas, ninguna ha conocido el sistema educativo tradicional, es decir, ninguna de mis hijas fueron al kinder, mucho menos a la primaria. Todavía, la mayor debería estar por terminar primaria en este ciclo escolar. Y para algunos cuando digo eso se sorprenden. Yo soy sumamente agradecido con Dios de que esto haya pasado así. Inicié entonces hace 10 años a educar a mi hija en el hogar sin pensar lo que Dios hubiese, o sin imaginarme lo que Dios tenía planeado para nosotros como familia. Después de que yo di este paso de obediencia, porque cuando lees las Escrituras te das cuenta que educar en el hogar no es una opción como algunos lo ventilan. Si has venido a ese lugar pensando que educar en el hogar, como bien lo estamos compartiendo, es una opción, permíteme decirte que no es una opción, es un mandamiento. Y los mandamientos en las Escrituras, al menos que usted no esté de acuerdo conmigo, los mandamientos en las Escrituras están dados ¿para qué? Para obedecerlos. ¿Puedes cuestionarlos? Sí. ¿Puedes tener dudas? Sí. ¿Puedes tener incertidumbre? Sí. Pero los mandamientos de Dios están dados para obedecerlos. Entonces, cuando nosotros como familia dimos ese paso de obediencia para venir a iniciar esto, el Señor tuvo a bien derramar una gracia y una misericordia sobre nosotros, y que detrás de nosotros, en la congregación que por 9 años he venido pastoreando, más familias comenzaran a obedecer al Señor en esta situación. Actualmente tenemos alrededor de 15 familias en nuestra congregación que educan en el hogar. Mayormente el testimonio que tenemos es que son parejas más jóvenes que nosotros, por lo tanto tenemos el testimonio de que el 85% de estas familias, los hijos no han conocido el sistema educativo de este país. Solo creo que tenemos 1 o 2 casos de familias que han tenido que sacar a sus hijos de algún grado escolar en algún momento cuando ellos tomaron la decisión. No solo esto, sino que hay otras familias en la ciudad donde nosotros estamos que no vienen con nosotros a la congregación que nosotros dirigimos, pero que también están educando en el hogar. Y eso nos ha permitido conocer el testimonio de muchas familias. Entonces, número 1, antes de iniciar y ir rápidamente a lo que quiero compartir contigo, te quiero animar, te quiero alentar. Si has venido con dudas, si has venido con preguntas, si has venido con la incertidumbre de que si esto es lo correcto o no es lo correcto, para ti lo que quiero decirte es, habemos familias que hemos pasado por la misma situación que tú, haciéndote las miles de preguntas que tú, yéndosenos el sueño cuando no sabíamos si esto era una locura o esto era una realidad para nosotros. Pero te quiero animar a esto, sí se puede. Sí se puede, y lo segundo que quiero decirte es, con toda certeza, te lo puedo decir, es bíblico. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones que son bíblicas? ¿Qué pasa con los mandamientos de Dios? Hermanos, obedecer la palabra de Dios y que esa palabra de Dios sea viva en nuestras vidas, no es como una sopita de estas a la que le agregas agua caliente y en unos minutos tienes comida. O sea, no es algo maruchan. Obedecer la palabra de Dios y que tú puedas ver el fruto o el resultado de esto va a tomar tiempo, te va a requerir esfuerzo, te va a requerir obediencia, te va a requerir que tú estés día tras día
pasando luchas, enfrentando dificultades, pero finalmente nosotros entendemos y sabemos que siempre los resultados de Dios obedecen a que se guardaron los principios de Dios. Entonces, una de las primeras preguntas que todos nos hicimos cuando estábamos en la condición de la mayoría en este auditorio, lo cual nos da mucho gusto que haya mucha gente en ese lugar que no educa en el hogar o que está tempranamente en este momento de su vida. Una de las preguntas es, ¿qué material uso? ¿Cómo comienzo? ¿Qué material compro? Y como padres que tenemos todavía este chip de que queremos dar la mejor educación a nuestros hijos, pensamos que mientras más caro, mientras más colorido esté el material que vamos a adquirir para nuestros hijos, mejor resultado vamos a tener. Ahora déjame romperte este primer paradigma. Porque cuando pensamos en educar en el hogar, lo que nosotros realmente hacemos es tomar la palabra de Dios como nuestra materia número uno. Y si la materia número uno es la palabra de Dios, entonces dígame por favor, ¿cuál es el libro que usted debería asegurarse tener en sus manos para educar a sus hijos? La Biblia. Y aquí entonces comenzamos con una serie de paradigmas donde puedes tener una oportunidad o un catálogo de muchos materiales. Ahora vuelvo a decir lo que ya el hermano Josué dijo hace unos minutos atrás. No estamos peleados con un currículum. Puedes tener un buen currículum, puedes tener un buen material, puedes tener un material que ahora tenga plataforma para estar en línea, puedes tener todo esto que tenemos al día y que tenemos acceso de ello. Sin embargo, si tú tienes eso y la palabra de Dios no es lo más importante en lo que tú estás haciendo con tus hijos, puedes bien fracasar en el propósito real de este trabajo que tú estás realizando en el hogar. Es decir, tus hijos pueden cursar y te vas a dar cuenta que en este método tus hijos se convierten en autodidactas y ellos pueden avanzar muy rápido en el material que tú compres, una vez que ellos han entendido el modelo y el método. Pero lo que nos va a tomar más tiempo a nosotros como padres es instruirlos con la palabra de Dios. Y como bien ya dije, quisiéramos que esos resultados fuesen muy rápidos, pero a veces no es así. Así que una de las tareas que nosotros tenemos mayormente es la necesidad de meditar en las Escrituras. Como padres, como familias que estamos educando en el hogar, necesitamos meditar en las Escrituras, necesitamos memorizar las Escrituras, necesitamos transcribir las Escrituras, necesitamos enseñar las Escrituras a nuestros hijos. Y esto no sucede en la vida de nuestros hijos, sino ha sucedido en nuestras propias vidas. Como bien alguien le escuché en algún momento decir, antes de que esto suceda con nuestros hijos, primero tiene que suceder con nosotros. Hace unos meses atrás estábamos en Córdoba, Veracruz, en la conferencia allá con los pastores Aparicio, y mientras estábamos en esta reunión, el hermano Josué estaba hablando de transcribir las Escrituras, y yo tenía a mi hija de 11 años a un lado, y le pegué un codazo y le dije, ¿cuándo vas a empezar a transcribir las Escrituras? Y ella me regresó el codazo y ella me dijo, cuando tú me muestres tu transcripción de las Escrituras. Y para mi vergüenza, habiendo nacido en una familia cristiana, habiendo crecido con un pastor, habiendo estado involucrado en la cultura eclesial toda mi vida, jamás de los jamases, alguien me mostró la idea de que las Escrituras podrían ser transcritas como una disciplina espiritual. Así que para mi vergüenza, tuvimos que llegar de este viaje e ir a un lugar y comprar 2 libretas, una para mi hija y otra para mí, y comenzar a transcribir las Escrituras. Y para mi vergüenza tengo que decir que ella va más adelantado que yo. Pero ya empecé. ¿Te das cuenta? Ahora, no va a suceder en ellos si no sucede en ti. Entonces tenemos esta idea de cursar materias, de tener un sinfín de materiales que tenemos a la mano. Pero una tarea principal para nosotros es que tenemos que meditar en las Escrituras, pues básicamente todos los días. Acompáñame a Josué capítulo 1, por favor, y veamos ese pasaje conocidísimo para nosotros.
Tenemos que confesar que la meditación es una tarea difícil para nosotros. La razón por el que meditar la palabra de Dios es una tarea difícil para nosotros es que vivimos en una sociedad veloz, muy rápida. La gente no medita nada. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente nosotros vamos con un médico, el médico nos dice qué hacer, nos da medicinas, nos da una receta, nos dice a qué horas tomárnosla y nosotros no meditamos en lo que el médico nos dice. Es común que a veces, recuerdo que alguien le dio una receta a otra persona, padecía del nervio ciático y le dijo, hazte este té y úntatelo. Y pasaron las semanas y cuando volvió a ver a esta persona, ¿cómo te fue con mi receta? Pues fíjate que yo me estoy tome el té y yo no veo mejoría. Es que no le había dicho que se lo tomara, le había dicho que se lo untara. Pero en una sociedad tan rápida como la que vivimos, ni siquiera nosotros nos ponemos con una disciplina auditiva para poner atención. Y eso, hermanos, sucede con las Escrituras. Sucede con las Escrituras. Entonces, mira lo que Josué 1, 7, 8 nos dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, permítanme hacer una aclaración de este pasaje. Este pasaje no es un amuleto para nosotros los cristianos. Hay muchos cristianos en nuestros días que agarran este pasaje como un amuleto, como el Buda al queso sobarle la panza, como la patita de conejo. Aquí no hay una promesa de bendición. Escuche bien esto y medite lo que le voy a decir. Aquí no hay una promesa de bendición. Aquí antes de una promesa hay un principio de obediencia. Y el principio de obediencia es, si tú meditas en la ley de Jehová de día y de noche, entonces yo haré prosperar tu camino. Sí, porque si yo agarro la promesa sin el principio, entonces yo voy a decir con la palabra lo que bien a mí se me antoja. Y ese no es jamás el propósito de Dios cuando su palabra es comunicada para nosotros como sus hijos. Entonces tenemos esta realidad. Tenemos que meditar en la palabra continuamente. En la historia de la iglesia hubo un grupo de hombres que tomaron esta disciplina de la meditación como creo yo por muchos años no se ha tomado. A este grupo de personas se le conoce como los puritanos. Y los puritanos elevaron la disciplina de meditar las Escrituras como muy poca gente en la historia de la iglesia, por lo menos en la historia de la iglesia redactada que nosotros tenemos, lo ha hecho. Estos hombres creyeron que el movimiento de reforma no había penetrado totalmente hacia la vida de la iglesia y de la familia. Y entonces ellos comenzaron un desafío personal para retar a los creyentes en su momento a meditar en las Escrituras. Su decisión, su compromiso por meditar la palabra fue tal que nosotros mismos hoy día tenemos mucho que aprender de estos hombres y de su disciplina. Pero me preguntará usted, ¿qué es meditar en la palabra? ¿O cómo entendemos qué es meditar en la palabra? Bien, la meditación bíblica es una disciplina espiritual, y ahí no hay contraste, pero la meditación bíblica es una disciplina espiritual que no puedes descuidar. Una disciplina espiritual que no puedes descuidar. Algunos cuando piensan que sacarán a sus hijos del modelo educativo tradicional, inmediatamente piensan, ¿y qué va a pasar con educación artística? ¿Y qué va a pasar con educación física? ¿Y qué va a pasar con el inglés? ¿Y qué va a pasar con estas cosas que quizás yo no puedo darle? Mi hermano, eso va a venir
Y si tu hijo tiene una capacidad deportiva, yo te aseguro que él va a correr o va a ir a jugar básquetbol. Y si tu hijo tiene una capacidad musical, yo te aseguro que vas a tener a un músico nato. Preocúpate de esto, de que la meditación bíblica sea una disciplina espiritual de manera continua en tu vida y en la vida de tus hijos. Lamentablemente, cuando en nuestros días pensamos en la meditación, tenemos un movimiento, tenemos una corriente de la nueva era que habla mucho de meditar. O sea, si alguien habla en nuestros días acerca de meditar, es la gente que de alguna manera está involucrada en el gnosticismo, en el agnosticismo, en la ciencia. Y cuando tú revisas lo que la palabra te dice, te das cuenta que esta disciplina espiritual dentro de nosotros como familias se ha perdido o se ha ido menguando. Y cuando revisas lo que la palabra de Dios te dice acerca de meditar, te das cuenta que esto no puede ser suplido por el mejor método educativo. Por el mejor método educativo. El Salmo 1, del 1 al 3, nos vuelve a hablar de ese mismo principio, acerca de lo que Josué ya dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová ¿está qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente, si yo solamente me quedo con la idea de prosperar y veo esto como una promesa de bendición, me estoy perdiendo lo que realmente el Salmo 1 dice. O sea, mi responsabilidad es deleitarme en el Señor, es deleitarme en su ley de día y de noche. Salmo 119, del 97 al 100, abona nuevamente esta idea acerca de la meditación. Y a lo largo de estos pasajes somos retados verdaderamente a meditar en la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nosotros tenemos una idea clara de lo que Dios está demandando de nuestras vidas. Recuerdo haber leído aquel relato acerca de Carlos Spurgeon. Estaba batallando un sábado por la noche en qué iba a predicar a su congregación el día domingo. Y estaba con una idea dura de lo que quería predicar, pero no estaba seguro. Y entonces se fue a la cama realmente mortificado porque habría de predicar. Él relata en uno de sus libros, relata que mientras estaba dormido, le había dicho a su esposa que muy temprano por la mañana despertaría para hacer sus notas, y mientras estaba dormido, muy temprano por la mañana se despertó, y entonces la esposa le dijo: ten, aquí están tus notas. Y él le dijo: ¿cómo que aquí están mis notas? Sí, le dijo, estuviste predicando toda la noche, aquí está todo lo que dijiste. Él realmente había estado meditando en la palabra, y mientras él estaba dormido, estaba hablando, y su esposa se percató de esto, tomó lápiz y tomó hoja blanca y comenzó a escribir todo lo que este hombre estaba diciendo. Hermanos, cuando nosotros meditamos, la palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas, aunque a veces nosotros no lo entendemos, que aún de noche, el Señor tiene misericordia de nosotros para mostrarnos algo que quizás no entendemos. Hace unos días atrás tuvimos unos días un poquito difíciles para llegar acá, y yo siempre le digo a mi esposa, porque esto sucede cada vez que tenemos que viajar. Cada vez que tenemos que viajar, toda la congregación quiere citas, todas las citas son muy importantes, todas las citas son de vida o muerte. Así nos piden las citas de último momento. Es que antes de que te vayas, como si no fuera a regresar. Bueno, no, nada es seguro. Pero esta es la idea. Yo le digo, mira, esto pasa siempre, hay que aprender, hay que saber decir no a estas cosas. Pero en esos días tenía un documento importante que de tan bien que lo guardé, no supe dónde lo guardé. Y entonces llega el momento, 2 o 3 días antes de salir,
que de tan bien que lo había guardado, me urgía y no lo hallaba. Y estaba ahí como por 2 horas moviendo cosas, buscándolo y pensando dónde estaba y no lo hallaba. Y entonces mi esposa me decía, ya duérmete. Bueno, pues te voy a hacer caso. Me fui y me dormí. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que por ahí está, pero no sé dónde está. Y me fui a dormir, porque realmente estaba cansado. 5 minutos antes de que el despertador sonara, yo creo que estaba en un sueño, o no sé cómo estaba el asunto, pero de repente, hermanos, recordé el lugar exacto donde lo había dejado. Entonces me senté en mi cama y dije, gracias, Señor. Y empezó a sonar el despertador. Y era un día que teníamos oración los varones a las 6:30 de la mañana en la congregación, así que iba a esa reunión de oración y dije, me voy a ir lo más rápido posible, porque el lugar era la oficina en la congregación. Así que subí rápido a la oficina, recordé el lugar exacto donde lo había soñado en momentos atrás, fui ahí y ahí estaba el documento. Yo dije, gracias, Señor. Esto es lo que pasa cuando meditas la palabra de Dios. Y solamente es un ejemplo, no estoy diciendo que así tiene que suceder, pero eso es lo que sucede. Puedes aún irte a dormir y la palabra sigue haciendo un efecto en tu vida, de tal manera que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Meditar significa pensar o reflexionar, hablar entre dientes, hacer sonido con la boca, implica lo que expresas hablándote a ti mismo. Esta meditación de la palabra es recitarnos a nosotros mismos pasajes de las Escrituras que ya hemos memorizado. Y yo le digo a la congregación seguido allá en Los Mochis que el lugar donde mayormente yo medito y oro es mi carro. Hay un vacío, por lo menos en mi persona, cuando voy en el carro. Prefiero ir orando o repitiéndome Biblia en vez de prender la radio o escuchar música. Así que la gente en mi congregación ya sabe que si me encuentran en la ciudad manejando y voy hablando solo, ellos ya saben qué es lo que estoy haciendo. Este es un tiempo muerto para mí, no hay nada que hacer y tengo que ir de un punto de la ciudad a otro. Así que es un buen momento para predicarme el evangelio a mí. Se escucha raro, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Es decir, necesitamos repetirnos escritura más escritura más escritura a nosotros mismos, porque esta es la forma como injertamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y una vez que estamos repitiendo esto, entonces nosotros oramos alrededor de esa palabra que bien hemos venido haciendo. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4:15 de la primera carta, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, conviene que nos ocupemos en estas cosas, conviene que nos ocupemos en esto. Sí, yo sé que estás preocupado quizás por las matemáticas, quizás estás preocupado por el español, quizás estás preocupado por las naturales, por las ciencias sociales, por un segundo idioma para tu hijo. Pero nunca la Escritura te va a decir que eso está por encima de la palabra de Dios. ¿De qué sirve que tus hijos sepan ciencia si no tienen temor a Jehová? Creo que todos aquí hemos leído por lo menos Proverbios 1, por lo menos, si es que no has terminado Proverbios. Abres Proverbios, entiendes que es el libro de un padre escrito hacia su hijo. Y en el verso 7, Proverbios 1:7, encuentras básicamente el propósito de este libro. El principio de la sabiduría es, ¿qué? El temor a Jehová. ¿De qué sirve que tus hijos sepan matemáticas si no tienen temor por Jehová? ¿Sabes que los grandes políticos de este país que se cuelgan 1 o 2 grados en una universidad como Harvard, una vez que dejan sus puestos de gobierno, tienen una
lista de complicaciones económicas que no pueden demostrar, dinero que no pueden demostrar, de tal manera que cuando muchos de ellos comienzan su tiempo de gobierno, la gente dice, es que tiene un doctorado en Harvard. ¿Ha escuchado eso? Tiene una maestría en negocios. Hermanos, no tienen temor a Dios. Y por eso es que finalmente la gente no se acuerda de sus grados escolares, académicos. La gente dice, es un ladrón, es un adúltero, es esto, es lo otro, es lo otro. ¿De qué nos sirve a nosotros ir tras lo que todo mundo va en esta cultura, en esta corriente, si no vamos a ocuparnos en lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ocuparnos, en sus mandatos, en sus principios? Entonces es verdaderamente importante que nosotros sometamos nuestra mente a la palabra de Dios, a los principios de Dios, y que nosotros estemos firmes y anclados en la verdad ante todo ataque espiritual. Dije que es una de las disciplinas que poco es practicado en nuestras vidas cristianas y familiares. Y mira, te digo la verdad, y los que predicamos continuamente lo sabemos. Un sermón que es escuchado el día domingo, que no es meditado, tiene poco o ningún beneficio espiritual en el caminar de un creyente. Lo vuelvo a decir. Un sermón que es escuchado, pero que no es meditado, tiene poco o ningún beneficio espiritual para un creyente. Es más, escuchaba ahorita a Jorge Aparicio decir en el otro salón acerca de lo que su padre decía cada vez que alguien le decía, qué buen sermón has predicado este día. Y me encantó la respuesta. Esto mismo me dijo Satanás ayer, ¿no? ¿De qué sirve que una persona diga qué buen sermón si cuando están comiendo ni siquiera se acuerda de qué se trató? Ni siquiera sabe cuál fue el pasaje fundamental de esa enseñanza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para promover una cultura de meditación? Es muy importante. Es muy importante. Vamos a nuestras congregaciones locales el día domingo, escuchamos un sermón y entonces llegamos a casa, tomamos un tiempo con nuestros hijos el domingo o el lunes, cuando esto está fresco, y comenzamos a decir, ¿de qué se nos habló? No me vean raro. No me vean raro. Esto es meditar en familia. Comenzamos a ver, ¿de qué se nos habló? ¿Tú qué apreciaste de eso? Y si tu hijo te dice una locura, pues escúchalo y después dile, mira, sí, pero ahora esto. O sea, nosotros bajamos para que ellos puedan entender y entonces nosotros decimos lo que el desafío, el reto que tenemos como familia es esto. Vamos a buscar esto. Eso es meditar lo que hemos escuchado el día domingo en la congregación para que nuestros hijos puedan ir caminando en ello. Y nosotros tenemos que alentar cada vez más y más a que las familias hagan de esto una disciplina domingo a domingo, semana a semana, y para nosotros una disciplina día tras día. Hace muchos años que yo tomé la decisión de que el bosquejo que yo uso en día domingo, mi gente lo tenga. No tienen mis notas totales, pero tienen el bosquejo total de mi mensaje. Ellos van llenando junto conmigo su bosquejo, ellos se llevan al final todas las notas, que si yo tomara las notas de mi mensaje, estos fueron los puntos más importantes, ellos tienen todos los versos que yo ocupé, y yo continuamente los animo, vaya a casa, pase principio tras principio que revisamos, vuelvan a leer todas las notas, vuelvan a leer todos los pasajes bíblicos, oren alrededor de esto. Pero recuerdo que en una ocasión tuvimos una reunión de pastores
Y un pastor encontró uno de estos bosquejos en la entrada de la iglesia y me dijo, ¿qué es esto? Oh, le dije, son mis notas del día de ayer. ¿Y se las das a la gente? Sí, le dije. ¿Pero qué estás haciendo? ¿No tienes miedo de que alguien te divida la iglesia? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué tan limitados podemos ser? Y yo le dije, mira, yo quisiera que los 150, los 200 que vienen se levantaran como predicadores en esta ciudad y proclamaran la verdad. Y eso mismo nosotros tenemos que buscar con nuestros hijos. Por eso, primero tiene que suceder con nosotros para que entonces pueda suceder con ellos. Thomas Watson, uno de estos hombres que mencioné, uno de estos puritanos, dijo acerca de la meditación: es un santo ejercicio de la mente por el que traemos a la memoria las verdades de Dios y con seriedad reflexionamos en ellas y nos las aplicamos. Un cristiano sin meditación es como un soldado sin armas o un trabajador sin herramientas. Sin la meditación, las verdades de Dios no permanecerán con nosotros. El corazón es duro y la memoria es olvidadiza. Y sin la meditación, todo esto se perderá. Mira, yo vengo de una generación de jóvenes en este país, en algún momento, donde los conferencistas juveniles que estuvieron en la década quizás de los 90 y entrados los 2000, lo voy a decir sin temor a equivocarme, fueron, y algunos de ellos viven todavía, unos payasos. Nuestras conferencias juveniles parecían más una pasarela de comediantes en los púlpitos, donde si tú tomabas a un joven promedio y le hacías la pregunta de qué se trató el mensaje, él retenía 3 o 4 chistes que había escuchado. Pero no había palabra. El resultado decayente que tenemos en nuestros días, en esta generación, es increíble. Sí van a la iglesia, pero siguen buscando al tipo de predicadores que lo único que hace es hacerlos reír, no meditar. Y esto, hermanos, ha lacerado a la novia del Señor increíblemente. Ha menguado en muchos sentidos la forma como nosotros en algún momento deberíamos haber crecido por ausencia de meditación. Ahora, la verdad es que cuando abres el Nuevo Testamento te das cuenta que todo el Nuevo Testamento te llama a hacer algo: discernir. Discernir es poder contrastar lo que es verdadero contra lo que es no verdadero. Estábamos en algún lugar específico, no voy a decir el lugar, y yo estaba a un lado de un jovencito de unos cuantos años que por ahí anda, y estábamos escuchando a uno de estos predicadores muy pomposos para decir ciertas cosas. Y yo estaba asustado cuando estaba escuchando a este hombre, porque estaba destronando la cruz, estaba destronando la palabra, estaba destronando el evangelio, y yo veía cómo aquel auditorio lleno de pastores decían amén. Y yo no sabía dos cosas: si llorar o reír. Pero cuando la reunión terminó y entonces comencé a escuchar lo que este adolescente pensaba de lo que acababa de escuchar, yo dije, la educación en el hogar sí vale la pena. Porque aquí tengo a un jovencito que no llega a los 15 años, que puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Y eso me alentó y me animó tremendamente a llegar a mi casa y decir, sí vale la pena pasar el tiempo que tengamos que pasar meditando las Escrituras.
yendo de un pasaje a otro, buscando obedecer ese pasaje, buscarlo, aplicarlo. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sustituido más bien la meditación bíblica? Porque si nosotros como creyentes no meditamos en las Escrituras, entonces ¿qué hacemos? Y Génesis 3:6, creo que es el pasaje que nos dice claramente esto. Y vio la mujer el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que ha sustituido en muchos sentidos la meditación es lo mismo que Eva hizo. Deseos sensuales de Eva. Los deseos sensuales de Eva sustituyeron la obediencia a la palabra de Dios. El famoso lema de una compañía de tenis americana es: si te sientes bien, hazlo. Hazlo. Y en mucho sentido, cuando nosotros como creyentes no meditamos la palabra y Satanás viene y nos dice, si te sientes bien, hazlo. Y si tú no has meditado la palabra, entonces ¿qué crees que hacemos? Creemos el engaño de Satanás. Pero cuando tienes a alguien que ha meditado las Escrituras y viene este engaño maligno para decirte, si te sientes bien, hazlo, entonces ahí tienes la posibilidad de que nuevamente las Escrituras puedan ser alzadas para ir en contra de esto. El movimiento esotérico que hay en nuestros días declara que la transformación de la conciencia, declara que el hecho de poder suplir todas estos deseos y estas situaciones sensoriales se llevan al verdadero éxito. Y por eso es que tenemos a tanta gente diciendo en los medios, en la escuela y aún, hermanos, en la iglesia. Porque te tengo que advertir de algo. Las 4 paredes de las iglesias no nos salvan de ser presas de algún personaje, de algún falso maestro que está enredado con esto. De tal manera que yo he estado en lugares donde a mí me ha tocado escuchar la penosa frase, no piense, solo siéntalo. Cierre sus ojos, olvídese de todo. Olvídese de todo. No, creer, de acuerdo a la palabra de Dios, creer también es pensar. Creer también es pensar. Dios no nos tumbó el cerebro. No, Dios nos lo dejó ahí. Y por eso cuando leemos las Escrituras, aunque no las racionalizamos y no estamos buscando como las matemáticas que 2 más 2 sean 4, cuando encontramos un principio de las Escrituras, entonces nuestra mente comienza a decir, es cierto. Y comienzan las conexiones a decir, allá estaba en el Antiguo Testamento, esto fue lo que vimos en el ministerio de Jesús, esto es lo que Pablo enseña a la iglesia. ¿Por qué puedes llegar a eso? Porque has meditado las Escrituras. Pero el rasgo, la cualidad que distingue a esta sociedad en la que usted y yo vivimos es siéntelo. Por eso es que nuestra sociedad mide las cosas de acuerdo a la experiencia. Y si nosotros vamos por la experiencia, entonces la verdad se nos vuelve subjetiva. Y la verdad de la palabra de Dios no es subjetiva, la verdad de la palabra de Dios es objetiva. Entonces llegamos a entender y a reconocer básicamente que esto es una necesidad en nuestros días. La meditación bíblica no es una opción para nosotros, es un verdadero mandato del Señor. Mientras que la meditación al estilo de este mundo pone al hombre en primer lugar. La meditación bíblica pone a Dios en primer lugar y al hombre después.
La meditación de nuestros días es una forma idolátrica del yo. Es una manera en la que el hombre es autoexaltado. Pero cuidado, cada vez que un hombre es autoexaltado, mi querido amigo, hermano, Dios es menguado. Y el evangelio es totalmente opuesto, diametralmente opuesto. En el evangelio Dios es exaltado y el hombre es nada. Y si no logras entender eso, entonces ve a la carta de los Romanos, abre el capítulo 3 y lee los primeros 10 versículos, nada más. Y encontrarás una lista de cargos en nuestra contra. No hay un solo justo, ni uno solo. Todos somos culpables delante de Dios. Y comienza Pablo a decirle a los romanos, sin embargo, el verso 20 y 21 de ese mismo capítulo te da la confianza y la certidumbre de que este Dios justo y perfecto y santo totalmente envió a su Hijo Jesús para satisfacer su ira en el Calvario y entonces llevarnos a la vida eterna. Entonces, la meditación de nuestros días, mientras no destrona al hombre del yo, este hombre no puede decir necesito a un Dios justo y santo para ser salvo. Porque él cree que sí es justo. Porque él cree que sí puede declarar y decretar cosas para que sucedan. Nosotros necesitamos entonces reconocer lo que la palabra nos dice. La meditación debería ser la marca de un cristiano maduro. ¿Quieres ir tras una marca en tu vida como creyente? ¿Quieres ir tras una marca segura como un padre educador? Ve tras esta marca, ve tras la marca de la meditación, que junto tú y tus hijos puedan verdaderamente confiar en que la palabra de Dios es confiable para ser meditada. ¿Por qué la sociedad está buscando la meditación como una opción? ¿Por qué es que hay tanta gente hablando de la meditación como una opción en nuestros días? Te digo básicamente, y pasamos rápido por aquí, vivimos en una generación que tiene sed espiritual. Por eso es que están buscando encontrar éxito en el tipo de meditación que ellos usan. Hay gente embargada y llena de deseos, nuevamente sensoriales, buscando una experiencia mística, simplemente en la manera como ellos traducen la espiritualidad. No solamente tenemos una generación que tiene sed espiritual, tenemos una generación con sed de la experiencia. Con sed de la experiencia. Los que nos llevan un poco más de tiempo en el Evangelio, creo que nos podrán dar fe y legalidad de esto. ¿Cuántos creyentes, o que nosotros creímos que eran creyentes en algún momento y que ya no están, tan solo iban a cierto o cual lugar o a cierta o cual congregación por una experiencia? No por la verdad. Iban porque el corito era bonito, porque el himno era bonito, porque los hermanos lo amaban, porque el pastor tenía un lindo mensaje. Sí, nomás que el día que el pastor se les atravesó, ahí se les acabó la experiencia. El día que ya no cantaron el himno que a ellos les gustaba, ahí se les acabó la experiencia. ¿Se da cuenta? ¿Sí conocen algunos o no sucede acá en el norte? Allá sí, pero acá no. ¿No? Sí, ¿verdad? Porque hay gente que busca o que tiene un hambre de experiencias. Pero eso no te lleva a una vida cristiana victoriosa. Tercero, vivimos en una generación que se ha colocado en el centro del universo. El hombre. Y tenemos una gran batalla con esto, hermanos. No, el hombre no es el centro, Dios es el centro. Así ha sido desde el principio y así seguirá siendo hasta el final. El hombre no es el centro. Es Dios. Es Dios. Número 4, vivimos en una sociedad
desorientada. En una sociedad desorientada. Una sociedad que ha tenido que matar dos cosas, asesinar dos cosas, la razón y la verdad. Una sociedad que no piensa, una sociedad que no tiene verdades objetivas, sino relativas, y nosotros estamos entonces allí en el medio. Hay tantos pasajes que pudieras revisar que van a abonar más y más simplemente a lo que hemos dicho en estos minutos. Hebreos 4:12, si lo puedes tomar, te habla del poder de la palabra. Esta espada cortante de dos filos. Pero tomemos dos en Salmo 119, 105, que está en sus programas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras, dice el Salmo 119, 130, hace entender a los simples. Dígalo conmigo, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Entonces, no sé si tus hijos califican como simples, no sé si yo o tú calificamos como simples, pero qué ánimo y qué aliento nos da el salmista al decir la presentación, la explicación, la declaración de la palabra de Dios nos hace entender. Nos hace entender. Hermanos, nosotros tenemos el modelo que usted está viendo en esta reunión donde nuestros hijos están con nosotros, es mi pan diario en cada reunión de la iglesia. Poquito escuché una pregunta hace unos minutos que estaba en este salón acerca de cuando los niños van y son segregados, es decir, o segmentados a diferentes grupos en la escuela dominical en la iglesia. Nosotros hace algún tiempo que entendimos que a nosotros, de forma local o personal, lo que Dios nos estaba marcando era que nuestros hijos estuvieran con nosotros el día domingo. Entonces, algunos cuando vamos a estas conferencias dicen, ¿y los niños dónde van a estar? Con nosotros. ¿Pero cómo con nosotros? No vamos a poder escuchar la palabra de Dios, la bendición se va a convertir en maldición porque los chamacos... Aguánteme un poquito. Si la palabra de Dios es viva y es eficaz para convertir a un pecador de 60 años, de 50, de 40, de 30, de 20, ¿lo cree? ¿No será lo mismo para un chamaco de 5 años? ¿No será lo mismo para un chamaco de 8 años? Yo me he sorprendido, hermanos. Entienden mejor los hijos que los papás. Hay un chamaco ahí en la congregación, se llama Kevin. Y hace unos años me dio una enseñanza increíble. Estábamos por empezar la reunión y él estaba con su Biblia. Y yo me acerco y le digo, ¿qué estás leyendo, Kevin? El índice. Y entonces yo dije, caray, pues nunca me he dado alguien abre su Biblia, compra su Biblia, Génesis 1, no, el índice, no. Bueno, el domingo que ya estaba por predicar, lo veo con su Biblia abierta. Y yo digo, pues lo voy a saludar. Kevin, ¿qué estás leyendo? Voltea y me ve, no es el índice, me dice, pero estoy leyendo, aquí esta Biblia tiene unos agregados al final. Y este se llama Los nombres de Dios y sus atributos. Hermanos, yo conozco gente en la congregación de 60 o 70 años que nunca han llegado a esa parte de las Biblias y que cuando tú les dices los atributos de Dios, ellos están con la cara ¿de qué me están hablando? Es cierto. Ahora, la realidad es esta. Cuando nosotros decidimos quedarnos con ellos en nuestras reuniones y tuvimos este proceso, sí es cierto, fue difícil al principio. Sin embargo, cuando empezamos a ver la ganancia, después cómo es que ellos estaban tomando notas, escuchando la palabra de Dios, siendo quebrantados, siendo movidos por el Espíritu Santo, sería muy tonto de mi parte. Sería muy tonto de mi parte pensar que el poder de la palabra de Dios tiene el límite para llegar
a la vida de estos pequeños, a los que tengo el gozo de predicar el Evangelio semana tras semana. Y lo mismo sucede en tu hogar. ¿Tú necesitas el Evangelio? Sí. ¿Tu esposa necesita el Evangelio? Sí. ¿Tus hijos necesitan el Evangelio? Sí. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que pasar el debido tiempo meditando las Escrituras. Por cierto, si nosotros comenzáramos por la palabra de Dios y la palabra fuese verdaderamente importante para nosotros, nosotros vamos a tener el testimonio de que la gracia de Dios sobre la vida de nuestros hijos va a ser mayor cuando ellos abran otros libros. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría no son las matemáticas, no son las ciencias, no es el inglés, no son la educación artística, no es que tu hijo sepa cierta o cual cosa de la vida. El principio de la sabiduría es que tema a Jehová. Y para que ellos teman a Jehová, necesitamos comenzar cultivando el temor al Señor. Padre, te adoramos en esta tarde. Te damos gracias porque podemos descansar plenamente en reconocer y en entender que tu palabra es verdadera, es eficaz. Yo pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a reconocer la necesidad que tenemos de meditar en las Escrituras, de elevar momento a momento el hecho de que nosotros iniciamos con las Escrituras, nos quedamos con las Escrituras, permanecemos con las Escrituras, y aunque haya gente que nos señale, nos critique por esta situación, nosotros sabemos que no hay nada mejor que podamos hacer, Señor, porque en ella está nuestro deleite de día y de noche, y por ella somos preparados y adiestrados para toda buena obra. Te bendecimos y pedimos gracia sobre cada una de estas familias. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.